Y el encadenamiento espiritual introduce el infinito en el microcosmos. El macrocosmos es un mundo de entes finitos y sucesivos. Ni en el plano arquetípico ni aún en la memoria arquetípica del microcosmos existe un arquetipo infinito, mucho menos aún hay algún designio que lo revele. El infinito, pues, es un conocimiento esencialmente vedado al pasú. Sin embargo, por la intervención de los siddhas traidores, el signo del origen ha venido a causar la manifestación del espíritu esfera en el microcosmos y la participación del yo infinito en la evolución del pasú, y en consecuencia ha ocurrido este incomprensible hecho. El vidya es un ente finito que participa del infinito. Pero siendo así, ¿en qué lugar del microcosmos, en qué estructura, en cuál dimensión, dónde, en fin, hay que buscar ese infinito interior del vidya? Respuesta: el infinito actual, real completo, solo puede estar en el yo infinito, por lo tanto solo puede ser hallado cuando el yo del vidya trasciende la finitud del sujeto consciente, del alma, del esquema de sí mismo, y se sabe ajeno a la evolución, un reflejo de la eternidad del espíritu. Solo entonces, luego de tal liberación, después de que el gran engaño ha quedado roto, es posible el tránsito impensable entre lo finito y lo infinito. Solo entonces es posible la reversión del espíritu esfera revertido, la vuelta a su normalidad. Para aclarar esta respuesta hemos de distinguir exactamente entre el yo perdido o dormido y el yo despierto, que constituyen los dos modos de actuar del yo del vidya. De ellos, solo el yo despierto es capaz de acceder gnósticamente al infinito de su propia esencia como culminación de una estrategia hiperbórea. El otro, el yo perdido, jamás se sabrá infinito porque se haya temporalizado, identificado con el sujeto consciente. Primero debe liberarse, despertar del engaño antes de concebir siquiera la trascendencia espiritual, la mutación de vidya en siddha. Por eso la sabiduría hiperbórea califica a los vidyas como perdidos o despiertos, atendiendo a la calidad de su yo empírico. El yo infinito es insubstancial, síntesis polar del espíritu. El símbolo del origen, por otra parte, es substancial como toda terminación psíquica. Es un elemento sémico de substancia energética. Pero el yo infinito, al reflejarse en el símbolo del origen, genera el yo del vidya, que puede ser substancial o insubstancial de acuerdo a su condición de perdido o despierto. La clave genética de los siddhas traidores apunta a producir en el pasú un yo lo más substancial posible, es decir, una hipóstasis del yo infinito, de modo queda atenuada su infinitud. Se obtiene así un yo perdido cuya total actividad puede ser aprovechada para impulsar la evolución del alma. El yo perdido surge en el seno del sujeto consciente confundido con este como una hipóstasis del yo infinito denominada persona. Es decir, tras la personalidad del vidya en su persona, alienta un yo perdido que es hipóstasis del infinito, reflejo del espíritu eterno. Solamente quien efectúa el tránsito inverso desde la mera personalidad hasta el yo perdido substancial, y quien trascienda esa hipóstasis que se asienta en el símbolo del origen y llega hasta el símbolo mismo, tendrá la posibilidad cierta de acceder al infinito actual, al espíritu. Pero el descubrimiento interior de esa posibilidad de liberación estaba prohibida desde un principio al vidya, quien aún no se llamaba de ese modo. Tal como se explicará en la segunda parte al exponer la estrategia cero de los siddhas, la intervención de Cristo Lucifer alteró definitivamente los planes de los siddhas traidores y dejó abierto un camino para la liberación de los espíritus cautivos. Desde entonces, quien logra incluirse en la estrategia cero de los siddhas
puede optar por aplicar una de las 7 vías de liberación de la sabiduría hiperbórea para hallar y seguir el sendero inverso que conduce al viril. Al hombre semidivino que lucha contra el demiurgo y sus aliados para liberar al espíritu cautivo y que sigue para ello el sendero inverso de la sangre pura, solo a este le fue dado el nombre de Viria. Este Viria es desde luego el Viria despierto, poseedor de un yo despierto insubstancial, capaz de aprender el símbolo del origen en la sangre pura y escuchar la canción de amor de los Idas. El motivo de estos fundamentos de la sabiduría hiperbórea es justamente otorgar al Viria perdido los elementos necesarios para intentar la transmutación en Viria despierto, es decir, para que busque a su yo despierto y se descubra infinito, insubstancial, un reflejo del espíritu eterno, porque solo el Viria despierto puede intentar con éxito la reversión del espíritu a esfera revertido, operación que si se efectúa desde el microcosmos le puede transmutar a su vez en Sida inmortal con su cuerpo de puro Vajra indestructible en el plano físico. Esta maravillosa operación, objeto de la iniciación hiperbórea, no obstante estar este libro dirigido a los virias perdidos, será descrita teóricamente más adelante para que estimule y fundamente el anhelo de liberación espiritual de todo viria. Aunque el yo perdido es una hipóstasis del yo infinito y se encuentra permanentemente confundido con el sujeto consciente, no es infrecuente una intuición trascendental del infinito, pues a despecho del objetivo de la clave genética, con el encadenamiento espiritual, el infinito ha venido a instalarse en el interior del microcosmos. Pero tal intuición que proviene del espíritu, es decir, de lo eterno, se presenta en la esfera de luz como mera fantasía y acaba siendo racionalizada por la flexión apercibida del sujeto consciente yo perdido. Ver inciso funcionamiento de la esfera de conciencia, artículo G segundo. Ello ocurre porque el yo, que es esencialmente temporal, es decir, no sucesivo y mucho menos histórico, se encuentra sumido en el sujeto histórico consciente, conformando con éste la persona del viria perdido. En esa hipóstasis, el yo pierde el poder abarcador de la eternidad y se ciñe al presente inmanente, volcando en esa franja dialéctica del tiempo sus propias intuiciones metafísicas. Mas la intuición del infinito no puede ser un símbolo sagrado, pues no participa de ningún arquetipo universal. De allí la imposibilidad de la razón para interpretarla y la solución incomprensible del infinito potencial a la que siempre arriba. En el viria perdido, la reducción de la intuición del infinito da lugar al concepto del infinito potencial, es decir, a una tajada sémica de una relación de la estructura cultural. El procedimiento es el siguiente. La razón establece una relación entre principios unitarios. Tal relación puede ser posteriormente equiparada por operaciones sistemáticas del sujeto cultural a cualquier objeto cultural o ideal extenso. Pues bien, en dicha relación existen conceptos, es decir, significados contextuales en ciertos lenguajes habituales, por ejemplo, idiomático, algebraico, geométrico, lógico, etc., que proponen la posibilidad de dividir interminablemente la extensión o aumentarla indefinidamente agregando siempre una nueva unidad. Por supuesto que esta indefinición racional es solo un significado proposicional y nada tiene que ver con el infinito actual real del yo infinito. La falta de fin de toda suma o división interminable solo demuestra la imposibilidad del sujeto para superar la duración que insumiría realmente tal operación interminable, descontando los límites del cálculo infinitesimal que solo son supuestos jamás alcanzados efectivamente por una operación continua.
Naturalmente, este infinito sistemático o inalcanzable no puede ser más que potencial, puesto que consiste en la posibilidad encerrada en el concepto de no alcanzar nunca el fin. A partir de aquí, todos los virias perdidos que han intentado superar al infinito potencial buscando el transfinito han acabado en la frustración o en la locura debido a su desconocimiento de los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Nuestra ciencia, en efecto, enseña el camino hacia el infinito actual, el cual no es ni puede ser un mero concepto, sino la más elevada vivencia espiritual. El infinito actual es incomprensible, vale decir, es inabarcable por la razón. Solo puede ser vivenciado por el yo despierto, su propia esencia. En síntesis, el Viria perdido debe convencerse de que es imposible alcanzar el infinito actual partiendo del concepto de infinito potencial. El infinito actual no es algo a lo que se va a llegar al término de una operación a la que paradójicamente se considera interminable o potencial, un llegar a ser, una posibilidad. Eso es como atribuir un carácter evolutivo o sucesivo al infinito, como creer que se trata de un acontecimiento futuro hacia el que se progresa, un fin en el sin fin, una finalidad en el sentido teleológico que el demiurgo ha determinado para todos los entes, vale decir, el infinito potencial posible es contra todos los intentos por disimularlo solo un infinito futuro proyectado en el tiempo, un infinito irreal. Pero en el futuro de todo tiempo no está el infinito sino el pralaya, al fin de un siglo y el comienzo de otro. El error proviene de pensar el infinito con un yo perdido, contaminado de tiempo inmanente, permitiendo así que la razón interprete y proponga su concepto, es decir, que la razón conciba lo que es esencialmente inconcebible, porque el infinito actual no se llega ya que siempre es. Es real en todo momento porque es perfecto fuera del tiempo. Él está siempre presente desde su eternidad en el yo puro del Virya, sobre el símbolo del origen en la pureza de la sangre. Hasta él hay que llegar, mas este llegar no es temporal ni espacial, sino estratégico, o si se quiere, gnóstico. A esto se refiere la sabiduría hiperbórea cuando habla del llegar al bril, llegar al infinito, llegar al yo despierto, etc., no a un tránsito espaciotemporal, sino a un salto estratégico hacia el símbolo del origen, acto que se denomina purificación sanguínea y es el principal objetivo de la iniciación hiperbórea. En el llegar estratégico no interesa Cronos, el tiempo, sino Kairos, la oportunidad de atacar al enemigo y ganar la eternidad, porque Kairos es a la vez momento y eternidad, el momento en el que el guerrero muere y gana la eternidad del Valhalla. Por eso Kairos solo puede consistir en un punto de apoyo desde el cual se atraviesa el espacio y el tiempo hacia la eternidad. Solo un yo perdido que actúa en el kairos justo puede llegar al infinito actual, al yo infinito. A esta altura es conveniente releer el párrafo siguiente, tomado de nuestra obra de divulgación La extraña aventura del Dr. Zignagel. Hay un sentido hiperbóreo común en los hechos que protagonizan los virias de nuestra historia, pero este sentido, esta intención, esta tendencia a la mutación no es una categoría lógica sino estratégica. No puede aprenderse con la razón pues no es racional, pero tampoco es irracional. Hay aquí otra paradoja. Lo que es justo y necesario ya veremos enseguida por qué. Una estrategia es un medio o la planificación de los medios para obtener un fin. En la guerra, la estrategia es el conjunto total de medidas que deben disponerse para obtener el éxito, o sea, imponer nuestra voluntad al enemigo. Para los virias hiperbóreos es claro y patente que existe una guerra cósmica y que todos estamos comprometidos en ella. La confusión de sangre que padecen los virias perdidos es también una acción de guerra, una acción táctica satánica para impedir el despertar, el regreso al origen y la liberación del gran engaño.
Por eso decimos que toda acción de los virias hiperbóreos es una categoría estratégica y que en tanto no se posea una clara visión de las estrategias en juego, no es posible interpretar tales acciones. Cuando un pueblo se encuentra colectivamente identificado con una filosofía o religión llegando hasta el extremo de regular la vida diaria de acuerdo a normas, preceptos o leyes emanados de tal filosofía o religión, decimos que las mismas constituyen un modo de vida para quienes las practican. Así decimos, el budismo es un modo de vida o rigen su vida por el decálogo de Moisés, o los neoplatónicos vivían de acuerdo a la filosofía estoica, etc. De manera análoga, puede considerarse que la estrategia es el modo de vida del virya hiperbóreo. Y si cuando vemos un monje meditante de la India meditar durante largas horas y cumplir todos los ritos budistas, decimos vive todos los minutos de su vida de acuerdo a su religión y ella está siempre presente en él. También análogamente debemos decir, el virya hiperbóreo vive todos los minutos de su vida de acuerdo a la estrategia hiperbórea y ella está siempre presente en él, indicándole el sendero del retorno. Para tornar más claras estas afirmaciones, consideremos brevemente los hipotéticos pasos que seguiría un virya perdido para hallar el sendero del retorno. Se hará así evidente que tales pasos no son otra cosa que movimientos tácticos, es decir, categorías estratégicas. Segundo, inicialmente el virya se encuentra perdido, contribuye a perpetuar ese estado la estrategia satánica cuya táctica principal se basa en la confusión, en crear confusión o aumentar la existente. Debe tenerse presente aquí la siguiente regla. Para la sinarquía, la cultura es un arma estratégica. El virya busca orientarse y para ello se pone en alerta. Esta es la primera categoría estratégica incorporada a la vida corriente. El permanente estado de alerta le conducirá finalmente a dudar de la realidad de su apariencia sensible y a desconfiar de la razón y de lo racional que se revelarán como cómplices del gran engaño. En esas condiciones es posible despertar, convertirse en virya despierto mediante la experimentación de una nostalgia por otro mundo. Ese mundo primordial que se intuye y que atrae con la fuerza del retorno es la patria del espíritu y su recuerdo está contenido en la sangre. Había sido olvidado y ese olvido ocasionó la pérdida de orientación, la confusión y lo transformó en virya perdido, pero al experimentar la mine, el recuerdo de sangre se abrirán otros ojos que nunca duermen, distintos de los ojos físicos que solo ven la ilusión y se asumirá un permanente estado de alerta necesario para no ceder a la estrategia enemiga y caer en una nueva y mayor confusión. Si esto ocurriese, el virya es ya un sujeto estratégico del cual puede decirse, todos sus movimientos apuntan a un único fin. Nada puede apartarse de su ruta, su valor e intrepidez no conocen límites. En fin, es un virya despierto. El virya despierto irá implacablemente al combate contra los Elemental Vesen sin evaluar el resultado probable de su lucha, es decir, sin proyectarse en el tiempo. Solo le interesará la acción en sí en la medida que ésta contribuya a exaltar su virtud heroica o mística hasta un grado tal que todo retorno a la vida corriente, gran engaño, se haga insoportable. Este límite humano que solo puede ser alcanzado cuando se ha despojado la mente de todo dogma, de toda moral, de todo deseo material, de todo lazo con el mundo, esa cumbre primordial a la que solo puede treparse en el fragor del combate, esa altura espiritual inaccesible para quien posea una pizca de materialidad evolutiva, de dualidad o de oposición a la dualidad, ese punto de no retorno a que aluden estas sentencias y muchas otras es, con toda precisión, producto de la sangre pura.
Pero cuando se habla de impureza sanguínea, jamás debe confundirse este concepto con el de impureza racial en el sentido de mezclas de razas, mestizaje o bastardización. Es cierto que el mestizaje étnico ocasiona una confusión genética y que ésta incrementa la confusión estratégica del viria, pero se trata tan solo de una parte del problema y diríamos la menor. La impureza sanguínea es un concepto esotérico de la sabiduría hiperbórea que se refiere al contenido gnóstico de la sangre y desde luego a otra sangre distinta del mero plasma linfático o de la hemoglobina. Debemos tener presente entonces que la pureza racial es un factor favorable, pero que éste por sí mismo nada asegura en cuanto a la pureza sanguínea. Y de nada vale, por ejemplo, un pueblo racialmente puro, como el celta, si está totalmente dominado por la estrategia sinárquica. Por eso, cuando el Viria despierto decide ir al combate para purificar su sangre, esa actitud por sí sola lo independiza de su grado de mestizaje étnico y genético. Diferente es el caso de la mutación colectiva, donde sí es importante el factor racial, pues una comunidad de sangre puede ser guiada carismáticamente por un líder o Führer. Este caso se trata ampliamente en nuestra obra Tratado de Estrategia Psicosocial de las SS. Los virias despiertos se hallan vinculados carismáticamente entre sí debido a su origen común por un lazo sincronístico que llamamos aurea catena o cordón dorado. Es un vínculo no físico inaprehensible para la razón, por lo que desistimos momentáneamente de explicarlo, aunque más adelante volveremos a hablar de él. Por ahora diremos solamente que el viria despierto, aquel que ha sentido la mina y remonta la aurea catena hacia el origen, posee incipientemente una condición que lo coloca más allá de cualquier calificación racial o encasillamiento social. No decimos que esta condición lo vuelve superior, sino que lo coloca fuera de todo patrón de medida. Esta condición se denomina linaje hiperbóreo y remite a un concepto de raza del espíritu totalmente desconocido para el común de la gente a causa de la feroz ocultación de que ha sido objeto. Hablar de una raza del espíritu es tocar uno de los más terribles misterios, cual es el que se refiere a la llegada al sistema solar de los idas hiperbóreos y de la traición cósmica perpetrada por una parte de ellos. Volveremos sobre esta historia. Decíamos que las condiciones de poseer linaje hiperbóreo, los virias despiertos la poseen incipientemente. ¿Qué queremos decir con linaje hiperbóreo incipiente? Veamos primero una interpretación vulgar de la frase linaje incipiente antes de responder de acuerdo a la sabiduría hiperbórea. La palabra linaje se refiere al ascendente familiar, o sea, los vínculos de sangre, y estos se poseen o no, sin alternativa. Por otra parte, incipiente significa que empieza, de modo que si decimos Pedro de la familia Pérez tiene un linaje incipiente, queremos significar Pedro empieza a tener linaje de los Pérez, lo que solo puede referirse a alguna característica de los Pérez que lo distingue y que se destaca nítidamente en los miembros de la estirpe, es decir, un perfil familiar hereditario que comienza a manifestarse en Pedro o que Pedro representa incipientemente. Por lo tanto, hablar del linaje de una persona no consiste en aludir al mero hecho de pertenecer a tal o cual familia, sino que implica todo un universo de razas, cualidades y estilos que tienden a conformar un tipo familiar bien definido, opina Jaime de Mahieu al respecto. La existencia de tal tipo no puede negarse en los linajes homogéneos. El mismo lenguaje corriente lo admiten cuando recurre a la expresión aire de familia. La historia conoce linajes de artesanos, campesinos, industriales, artistas, estadistas, jefes de guerra, etc. El linaje es, por lo tanto, un conjunto biopsíquico hereditario diferenciado. Resulta pueril destacar estos conceptos que hasta pocos siglos atrás eran unánimemente conocidos, pero a los que la bolchevización universal comenzada con la Revolución Francesa ha suprimido de la cultura occidental. Para la sinarquía, la cultura es un arma estratégica. Sin embargo, todavía es posible observar que en aquellos dominios no masificados de la actividad humana, es decir, donde es imprescindible contar con alguna habilidad artesanal, continúan imponiéndose las leyes del linaje.
En el orden humano, dice Jaime de Maillet, es bien conocido, aunque puesto en duda por los negadores de la herencia de los caracteres adquiridos, que varias generaciones son necesarias para formar un buen obrero en ciertos oficios difíciles, la cristalería, por ejemplo. Tenemos más confianza a este respecto con el testimonio y sobre todo en la práctica de los industriales que afirman la realidad del fenómeno que en las aserciones de los teóricos cientificistas. Además, no se contradecían a sí mismos estos transformistas del siglo pasado que mientras negaban la herencia de los hábitos, fundaban su teoría de la evolución de las especies en una modificación paulatina de las generaciones bajo el efecto del medio, modificación esta que no podía efectuarse sino merced a la transmisión hereditaria de los progresos realizados. Sabemos ahora que un linaje puede ser incipiente en un individuo si éste representa débilmente las características del tipo familiar. Es un concepto que incluye la idea del desarrollo o evolución. Hay un tipo y un sendero de diferenciación biológica hacia el tipo, es decir, un ser y un llegar a ser. Por eso la realización de la tendencia familiar es la mejor adaptación de un miembro a la figura del tipo o al arquetipo metafísico que lo soporta y del cual el tipo es su expresión visible. Vamos a responder ahora a la pregunta sobre el incipiente linaje hiperbóreo que posee un Viria despierto empleando conceptos de la sabiduría hiperbórea. El linaje hiperbóreo no reconoce tipos, sin embargo, análogamente al caso del linaje familiar, existe una tendencia en el Viria que lo impulsa hacia una realización. Esa tendencia emerge de la sangre pura de la mina y la realización hacia la que apunta se obtiene por un cambio inverso, marchando para atrás buscando el origen hiperbóreo del espíritu. No hay aquí, como en el caso de Pedro Pérez, un llegar a ser algo determinado. La conformación de un tipo, por el contrario, en el camino inverso ocurre la disolución de todo tipo, culminando el proceso en una súbita indeterminación ontológica. Marchando por el sendero inverso del retorno, se accede finalmente a un estado increado que solo puede calificarse como la posibilidad pura. Es la realización de la tendencia hiperbórea mine de la sangre pura que se llama espíritu obril. Esta realización implica la mutación definitiva del viria despierto en sí inmortal y su liberación del orden material que rige la creación. El espíritu obril es indescriptible y es prudente referirse a él como posibilidad pura. Sin embargo, el único concepto de la existencia que posee la sabiduría hiperbórea corresponde al bril, es decir, que nada espiritual tiene existencia fuera del bril y que todos los estados psíquicos intermedios deben ser reputados como ilusorios. Nada existe fuera del bril porque obtener el bril es estar fuera de todo y todo es el universo del uno, del demiurgo, ordenador de la materia, cuya existencia todo lo impregna y cuya voluntad soporta las cosas del mundo concreto. Por estas razones, para la sabiduría hiperbórea el pasum no existe, pues su alma es una proyección de la mónada hipostática que el demiurgo pensó y emanó. La evolución solo brinda un desarrollo ilusorio del sujeto consciente que jamás puede sobrepasar a su propio arquetipo o a la última mónada. El alma del pasú puede aparecer como muy evolucionada y hasta grande o muy santa, pero es pura ilusión. Su existencia está sujeta a los grandes ciclos cósmicos y tiene fatal disolución en el pralaya o mahapralaya. Al culminar uno de estos grandes siglos de manifestación evolutiva de la materia o Mahantara, se produce la fagocitación de todo lo creado por parte del gran engañador y significa el fin de los maestros, gurúes, Johans, rishis, etc. Todo virya debe tener siempre presente la siguiente regla estratégica: no hay alternativa posible de existencia fuera de la conquista del bril, es decir, que no hay otra alternativa para existir aparte de la mutación. A pesar de que el yo perdido es solo una hipóstasis del yo infinito y que el infinito actual solo llega a él como
intuición metafísica, su presencia se hace sentir con tal intensidad que generalmente determina a la persona del Virya. En la personalidad del Virya se transmuta así una característica que depende directamente del infinito, de cuán cerca esté a su persona del yo despierto, es decir, de su pureza de sangre. A esta característica se la denomina conciencia de la terminación del ente y puede formularse así: a mayor conciencia de la terminación del ente, más dependencia al designio, es decir, menor pureza sanguínea, mayor distancia estratégica entre el yo perdido y el yo despierto. E inversamente, a mayor conciencia de la incompletud del ente, menor dependencia al designio demiúrgico, es decir, mayor pureza sanguínea, menor distancia estratégica entre el yo perdido y el yo despierto. Por ejemplo, el pasú se diferencia claramente del virya perdido por dicha característica. Mientras al pasú el ente se le aparece siempre terminado, completo en su finitud, al virya el ente le parece siempre incompleto, mera apariencia que oculta al ser o realidad imperfecta, mientras al pasú, a medida que el sujeto consciente evoluciona, el ente le parece cada vez más perfecto, en virtud de una mayor conciencia de la representación de su esquema, es decir, de su verdad. Al virya, a medida que aumenta su pureza sanguínea, el ente le resulta cada vez más sospechoso. Surge de este hecho la curiosa consecuencia de que una gran inteligencia racional, es decir, una gran capacidad para interpretar la verdad del ente en numerosos lenguajes contextuales, no es indicador en modo alguno de una mayor espiritualidad, sino que por el contrario, ella indica una gran determinación del sujeto anímico evolutivo sobre el yo perdido, a menos, claro, que tal racionalidad sea solo una propiedad estructural independiente del yo. Por la pureza de sangre, el virya en ese caso continuará encontrando tanto más sospechosos a los entes, cuantos más conceptos de los mismos le revele la facultad traductiva del sujeto cultural. El virya despierto, por otra parte, no solo es capaz de aprender al infinito actual, sino también de aplicarlo para sus fines estratégicos. En ello consiste, por ejemplo, la función cerco, que será expuesta más adelante, la cual permite aplicar en todo espacio de significación macrocósmica un cerco infinito, es decir, un cerco sobre el cual se ha proyectado el polo infinito. Se obtiene así una plaza, un área liberada en el macrocosmos fuera del control del demiurgo, dentro de la cual se sitúa el virya despierto, microcosmos potencial para desplazarse estratégicamente hacia el Valhalla.